No son todos los que están, pero tampoco son muchos los que faltan. Reza una publicación en Instagram sobre la exposición de carteles a mano y sin permiso. Y es que ilustra 40 años de historias, porque si miramos las fechas de creación, encontramos que transitan desde la década del 80 hasta la actualidad. Los afiches fueron creados por artistas de la plástica para promocionar exposiciones propias, de amigos o colectivas, y casi todos se imprimieron en el taller de serigrafía René Portocarrero. Entonces es un banquete para la memoria visual reconocer nombres y exhibiciones, también tendencias formales y discursivas. Hay mucha historia concentrada aquí ahora mismo. Creo que es importante el hecho de conservar la memoria. De hecho, muchos de estos pósteres están firmados por los propios autores. O sea, hay muchos testimonios gráficos de lo que hacían ellos en ese momento y de lo que era la muestra en sí misma. Por supuesto, recuerdo la muestra y esta serie, Los signos del paisaje, que es una serie importante dentro de mi trabajo, ¿no? Entonces me sorprendió, pero también me alegró mucho más y felicito al coleccionista, a Marín, y felicito a la galería, digamos, por realizar este proyecto tan importante. La curaduría seleccionó 82 piezas, entre las más de 200 de la colección del diseñador gráfico Eduardo Marín, porque sí, pertenecen a un coleccionista cubano que vive y trabaja en el país, quien confiesa su admiración por las pragmáticas soluciones en los diseños, algunos atrevidos y desafiantes. Es una memoria increíble que alguien como Marín haya almacenado y haya coleccionado estos pósters de esa forma, ¿no? Y en tan buen estado. Y qué bien que una colección personal atesore joyas de la gráfica cubana y documente la historia contenida en ellas con los nombres de sus protagonistas, y que un espacio institucional, Galería Habana, la exhiba a mano y sin permiso. William Capote, Aleida Piñero Meneses, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.